Hola, soy Antonio Gil Campanario y en este video tutorial vamos a continuar con nuestra introducción a la programación. En concreto os voy a hablar de los bucles. ¿Qué es un bucle? Pues un bucle va a ser como una repetición de algunas acciones. Cada una de esas repeticiones se le llama iteración y lo que vamos a hacer es repetir algunas acciones. Por ejemplo, si yo quiero escribir 10 veces la palabra hola, pues yo podría poner escribir hola, escribir hola, escribir hola, escribir hola 10 veces. Pero puedo utilizar mejor un para que me repita 10 veces, como decirle, repíteme 10 veces escribir hola. Eso sería un bucle. Hay bucles que nos van a permitir repetir un número determinado de veces y otros que nos van a permitir, pues, repetirlo dependiendo de unas condiciones, según las condiciones. Bien, ya habíamos hablado un poquito de esos bucles en el vídeo anterior, cuando estuvimos hablando de los ordinogramas, pero ahora lo vamos a hacer también hablando un poquito de cómo se hacen esos bucles utilizando el pseudocódigo, ¿vale? Os voy a poner en grande la pantalla para que lo veáis mejor. Bien, entonces los bucles habíamos visto que teníamos el bucle mientras. Bien, deciros que del bucle mientras primero se hace la condición. Primero se mira una condición y si la condición se cumple, entonces segundo se hacen las acciones. Por lo tanto, puede ocurrir que yo llegue a la condición y esto no se cumpla y salga y no se haga nunca las sentencias. Es decir, que no se repita nunca, se repita 0 veces. O puede ser que entre la primera vez la condición sea verdadera, entre y lo haga una vez y ya la siguiente no sea. Por lo tanto, se haga una vez o que se haga 2 veces o incluso hasta infinito. Si siempre se cumple la condición. Por ejemplo, si yo digo, mientras que el número sea distinto de 0, hace el ta. Si el número siempre es distinto de 0, porque, por ejemplo, yo he puesto que el número vale 8 y no lo cambio aquí, pues siempre 8 es distinto de 0, 8 es distinto de 0, 8 es distinto de 0, y entro en lo que se llama un bucle infinito. Hay que tener cuidado con los bucles, porque puede ser que ocurra eso, que ocurra un bucle infinito, y entonces el programa se cuelga, el programa no sale de ahí, siempre se queda ahí y no continúa con el siguiente sentencias. ¿Por qué? Porque no sale de aquí nunca. Entonces, cuidado con los bucles infinitos. Entonces, digamos que el mientras se cumpla la condición, hacemos las acciones. Y esto puede ser que haga 0 veces las acciones, o haga una vez las acciones, una iteración, o haya 2 iteraciones, o haya infinitas, ¿vale? Bien, después tenemos también el do while, que el do while es prácticamente igual que el repetir hasta, son iguales. Lo único que varía es esto, si el sí y el no está aquí. Bien, el repetir hasta, por ejemplo, pues sería repetir primero hace las acciones antes de mirar nada ni comprobar nada y luego, segundo, es cuando compara, cuando mira la condición. Por lo tanto, al menos una vez se van a hacer las sentencias. Por lo tanto, va desde 1, si luego la condición se cumple, se haría otra vez, que se cumple, se hace otra vez, así hasta infinito. Es decir, el repetir hasta, se pueden repetir las acciones desde 1 hasta infinitas veces. En el repetir hasta y en el repetir mientras. La diferencia está en que repetir hasta es, esto lo repite hasta que la condición sea correcta, cuando sea correcta salga. Repetir mientras, esto lo repite mientras que la condición se cumpla. Mientras sea verdad, se va repitiendo. Cuando sea falsa, sale, ¿vale? Es la diferencia entre el repetir hasta y el repetir mientras. Pero sería primero las sentencias, segundo la condición, y por tanto esto se ejecuta de 1 a infinitas veces. Bien, y luego tenemos el para o for, que el para o for no es para repetirlo un número indeterminado de veces. Por ejemplo, si yo te digo, quiero un programa que pida una clave. Y cuando pide la clave, si no es correcta, debe volverla a pedir y volverla a pedir y volverla a pedir. La debe de pedir hasta que la clave sea correcta. ¿Cuántas veces va a pedir el programa la clave? Pues no lo sé. No sé si la pedirá una vez y me la dará bien, o la pedirá 2 veces, porque se haya equivocado la primera, o te la va a pedir 5, o te la va a pedir 10. Como no sabemos el número que es, pues esos son con un while o con un do while, con un repetir mientras, con las que hemos visto antes. Porque no sé el número. Yo sé que son unas repeticiones que pueden ir desde 1 hasta infinito, o desde 0 hasta infinito, pero
no sé el número que me van a dar cuando yo ejecute el programa. Pero si, por ejemplo, digo, quiero escribir 10 veces la palabra hola, ¿sé el número de veces que tengo que repetirlas? Sí, pues se utiliza un para, un for, ¿vale? El para me repite desde, tomando lo que se llama un contador, que es una variable, esto es una variable, la variable i, y eso digamos que es como un contador, que comienza con un valor, en este caso el 1, y que se va incrementando, en este caso de 1 en 1, hasta llegar a un valor final, que es este. Por lo tanto, va desde el 1 hasta el 10, contando del 1 al 1. Haría 10 veces. Si yo pongo aquí escribir hola, pues escribiría hola, hola. En la siguiente iteración o vuelta o repetición escribiría otra vez hola, y otra vez hola, y otra vez hola. Si en vez de escribir hola escribía ahí, acordaros que me escribiría el 1, en la siguiente iteración escribiría el 2, y luego el 3, y luego el 4, porque la i va cambiando, es como un contador que va contando las veces que se va repitiendo las cosas, ¿vale? Bueno, aquí teníamos algunos ejemplos que ya lo habíamos visto en el vídeo anterior, por ejemplo, el repetir hasta y el repetir mientras, fijaros que son prácticamente iguales, pero lo único que varía es que esto se repite mientras esto sea verdad, y aquí se repite hasta que sea verdad, sale cuando sea verdad. Bien, pero tenemos las acciones primero y la condición después. En el while, pues tenemos primero la condición y si se cumple, hacemos las acciones. Si no, no. Si no, salimos. Y el for, pues esto lo repite 10 veces. En este caso era la tabla de multiplicar que multiplicaba el número era el que fuese, me decían el 5, pues ponía 5 por 1, después 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, etc. Bien, vamos a ver esto en utilizando un programita que se llama psint. Con este programita yo puedo, voy a ponerlo un poco más grande para que lo veáis, yo puedo escribir un algoritmo como si lo estuviese escribiendo en un lenguaje natural, es decir, escribir un algoritmo, no es un lenguaje de programación el psint, es para escribir, pero en vez de escribir a mano, pues lo escribo en el ordenador. Y la ventaja que tiene este programita es que aunque sea un pseudocódigo, me va a permitir incluso ver cómo quedaría ese programa y si tengo algún fallito, ¿vale? Bien, vamos a hacer una pequeña práctica para ver esos bucles repetitivos o estructuras repetitivas. Se llama estructura repetitiva o bucle. Por ejemplo, voy a ver el bucle, vamos a ver primero el bucle para, por ejemplo. El bucle para era para repetir algo, un número en concreto de veces. Por ejemplo, si quiero escribir 10 veces hola, yo podría poner escribir hola, punto y coma. Eso escribiría una vez. Si quiero escribir otra, escribir hola, escribir hola, escribir hola. Podría escribir aquí 10 veces, escribir hola, escribir hola, escribir hola. Pero en vez de hacer eso, yo puedo utilizar el para, que es esto, que esta es su estructura. Aquí se pone la variable, es decir, para i, que empieza siendo 1, se puede poner así o con el igual, para i, empieza siendo 1, hasta que sea 10, contando o con paso de 1 en 1. Esto es porque estamos en el psint y lo pone así, pero ustedes en una libreta podríais poner repetir 10 veces, o repetir con la i desde 1 hasta 10, o no se suele utilizar repetir, se suele utilizar para, ¿vale? Para no confundirnos con el repetir hasta. Entonces se pone para i desde 1 hasta 10, contando de 1 en 1 o con paso de 1 en 1. Recordar que si es desde i igual a 1 hasta 10, pues al principio la i valdrá 1, luego 2, luego 3, porque va contando de 1 en 1. Si le pusiese paso 2, aquí, pongo paso 2, pues la i empieza siendo 1, luego 3, luego 5, luego 7, así hasta que llegue al 9, porque ya al 11 se pasaría y no entraría aquí. Bueno, yo voy contando de 1 en 1. Pues si yo ahora pongo aquí esto, de aquí, lo quito de aquí y lo meto aquí, pues lo que se repetiría sería esto. Es decir, estas cosas que yo meto aquí son las sentencias que se van a repetir. Consejo, dentro de un para, o dentro de un while, o dentro de un if, o dentro de cualquier estructura, si ponemos las acciones, todas las acciones que vayan dentro, se deben de poner con una sangría, se deben de sangrar, se deben de meter más adentro. Así
de un simple vistazo, si yo aquí pongo esto, escribir, y ahora escribo y, yo qué sé, y por ejemplo, pues sé que todo esto es lo que se va a repetir 10 veces, ¿vale? Si lo ponemos así, pues no se va a ver bien. Aquí es fácil porque yo estoy poniendo un para y un fin para, estoy indicando dónde empieza y dónde termina. Pero luego cuando utilizamos lenguajes de programación hay veces que no se pone para y fin para, sino que se utilizan unas llaves o incluso nada. Por ejemplo, en Python, en el lenguaje de programación Python, cuando tú utilizas un para, debes de estar sangrado, es obligatorio que tenga la sangría para saber qué es lo que se repite. Es decir, si yo lo pusiese así en Python, esto no lo necesita, lo que se repite 10 veces es hola. Esto no. Esto está a la misma altura que este. Y si lo pongo así, no se repite nada. Y si lo pongo así, se repiten 10 veces esto y esto. ¿Vale? Bueno, en definitiva, que pongamos sangrías. Siempre es bueno poner sangrías para saber qué va dentro del bucle que se va a repetir. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, si yo pongo esto, pues esto sería desde el 1 hasta 10, con paso 10 escribiría 10 veces hola. He dicho que el PSIN tiene una ventaja, que es que yo le puedo dar aquí ejecutarlo y automáticamente me lo ejecutaría. Me da un error que dice que hay una variable no definida. Claro, estoy utilizando aquí una variable que es la i y no la he definido. ¿Os acordáis que si necesitábamos variables teníamos que poner definir esa variable, la voy a llamar i, como entero, por ejemplo, como va a ser, ponerlo bien, a ver, entero, definir i como entero, ¿vale? Entonces, primero defino la i, que va a ser mi variable, el contador, como entero, y luego utilizaría esto. El para, por ejemplo, en C++ se suele utilizar así, y en la mayoría de los lenguajes, con for. Entonces sería for i igual a 1, ahora hasta 10 se suele poner así, i menor igual que 10, mientras sea menor igual que 10, y luego con paso 1 pues se dice i igual a i más 1. Cada vez que hagamos una iteración, pues la i será una más. Esto es la forma de ponerla en C++, pero nos olvidamos de ella porque queremos pseudocódigo. Entonces, para ir desde 1 hasta 10, escribimos hola. Le damos programita y fijaros, ¿qué hace? Pues nos acaba de escribir 10 veces hola. Si en vez de hola yo hubiese puesto, por ejemplo, aquí i, escribir i, pues me escribiría primero el 1, luego el 2, luego la i vale 3, luego la i vale 4, es decir, si utilizo la variable i, pues sería, este es un programa que me cuenta del 1 al 10. Si yo lo hubiese puesto, por ejemplo, desde el 1 hasta el 100, pues sería un programa que cuenta desde el 1 hasta el 100. Aquí tenéis los números del 1 al 100, ¿vale? Bueno, eso sería el bucle para. Repite un número de veces lo que yo le ponga aquí. Bien, vamos a ver ahora el bucle mientras, por ejemplo. ¿Cómo sería el bucle mientras? El bucle mientras ya es mientras se cumpla una condición. Ya no es un número de veces que yo quiero hacer, sino que es mientras se esté cumpliendo una condición. Bien, para hacer eso, voy a quitar todo esto, sería así. Mientras se pone la condición y luego las acciones que quieras repetir. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito en el que yo quiero pedir la clave o una contraseña al usuario. Y mientras que la contraseña no sea la correcta, por ejemplo, suponer que es 1234, pues mientras que no sea 1234, debo decir, contraseña incorrecta, deme otra contraseña. Contraseña incorrecta, deme otra, hasta que me la dé bien. Es decir, mientras que la contraseña no sea correcta, no va a salir del programa, ¿vale? ¿Cómo sería eso? Bien, pues, un momento que lo he borrado. Voy a meter el mientras. Bien. Voy a crearme una variable primero, definir, por ejemplo, clave como entero. Voy a poner la clave como entero mismo, ¿vale? Como si fuera un número. Mi clave va a ser un número. Pues podría ser un texto, pero voy a ponerle un número. Y por ejemplo es el 1, 2, 3, 4. Pues entonces, si la expresión sería esto, mientras clave sea distinto. ¿Cómo se ponía distinto? Pues se ponía así.
se ponía, perdón, así, distinto de un 2, 3, 4, mientras que la clave sea distinta de un 2, 3, 4, pues yo tendré que poner escribir clave incorrecta. A ver, ¿qué fallos tiene esto? Vamos a ver. Si yo hago esto, ¿qué ocurre? Primero, hemos dicho que en el mientras, primero se mira esto y luego se hacen las acciones. Por lo tanto, si primero mira esto, clave, ¿qué valor tiene ahora mismo clave? ¿Yo sé ahora mismo el valor de clave? No. ¿En la memoria qué valor tiene clave? No lo sé. No hay valor todavía. Por lo tanto, antes de yo poder comparar clave con un 2, 3, 4, yo debería de haberle dicho escribir deme, por ejemplo, deme la clave y leer la clave. Acordaros que leer lo que hacía era, a ver, esto lo que hace es, deme la clave aparece en la pantalla y luego lo que yo escriba por teclado, lo que el usuario escriba por teclado, se mete en clave. Entonces, si me ha escrito el 1, pues ya entonces sí, pues ya tiene un valor para clave. Ya clave tiene un valor. Entonces, clave es distinto de 1234, pues escribiría clave incorrecta. ¿Qué fallo tiene esto ahora? Pues sigue teniendo fallos. Esto entraría en un bucle infinito. ¿Por qué? Vamos a suponer, venga, voy a ejecutar, yo le doy a ejecutar. Deme la clave, va por aquí. Y yo le digo 12 y le doy al intro. Clave incorrecta, clave incorrecta, clave incorrecta, clave incorrecta, clave incorrecta. Claro, 12 es distinto de 1234, sí, clave incorrecta. Y ahora vuelve. 12 es distinto de 1024. 12, 12, siempre, 12 siempre es distinto de 1234. Esto entra en un bucle infinito. El programa se quedaría colgado, ¿vale? Por tanto, dentro del bucle, si la clave es incorrecta, ahí debería de escribir deme otra contraseña o pruebe otra vez, ¿no? Deme otra, por ejemplo. O pruebe otra vez. Y volver a leer la clave para que ese nuevo número que me ha dado lo meta en la nueva clave. Y esta clave, al volver aquí, pues la que se va a volver a comparar. ¿Vale? Ojo con esto porque si no entramos en los bucles infinitos. Entonces, yo aquí ahora si ejecuto, me diría, deme la clave, y yo le digo el 12. Me dice clave incorrecta, he entrado aquí porque el 12 es distinto de 1234. Es incorrecta, deme otra. He entrado por aquí y ahora va por aquí. Leer la clave. Está esperando para que yo le ponga otra. 13. Clave incorrecta, deme otra. 15, clave incorrecta, hasta que yo le dé 1234. Cuando yo le dé 1234, pues ya saldría y estaría aquí. Vamos a poner aquí, por ejemplo, escribir ok, clave correcta. Por ejemplo, puede continuar. Continuaríamos con el programa, vamos, que podría continuar, ¿vale? Entonces, si yo le vuelvo, voy a quitar esta, si vuelvo a ejecutar, pues, deme la clave, 12, error, deme otra, 15, deme otra, 1234. Ok, clave correcta, puede continuar, podríamos continuar. Es decir, entra aquí en un bucle que mientras la clave sea distinta, dice que está mal y lee otra. Clave es distinta, deme otra, la lee. Clave distinta, deme otra, la lee. Y así, ¿vale? Fijaros en una cosa que no os había dicho antes, en el foro lo podía haber comentado, que es que este programa tiene otra ventaja, que es este botoncito de aquí, que me permite dibujar el flujo de datos, ¿vale? Dibujar el diagrama de flujo, el ordinograma. Y aquí lo tenemos, ¿veis? Es un proceso en el que se define una clave, después escribo en pantalla, deme la clave, la leo, y ahora hay un bucle que se repite mientras que esto sea verdadero. Entonces esto es un mientras. Mientras la clave sea distinta de 1024, hace estas cosas y vuelves a entrar y vuelve a entrar hasta que esto no ocurra. Es decir, ¿esto cuándo no va a ocurrir? Pues cuando la dé correcta. Cuando clave sea igual a 1234. Entonces saldría. ¿Vale? Bien, pues aquí tenéis la posibilidad también de verlo en ordinograma. Bien, si en vez del bucle mientras, por ejemplo, aquí yo hubiese usado el repetir
hasta, o el repetir mientras, porque claro, el mientras entraba al menos a ver, el mientras era desde 0 a infinitas veces. Por tanto, por eso he tenido que escribir esto aquí antes, porque tengo que pedir esto para poder comparar, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, lo hago con un repetir, voy a hacer un repetir hasta o repetir mientras, repetir, por ejemplo, hasta, da igual, repetir hasta que, aquí se pone repetir hasta que, y aquí se le pone esto. Vamos a ver. Repetir hasta que, ¿cuándo voy a salir? Voy a repetir estas cosas hasta que, voy a quitar esto, y digo, repetir, deme una contraseña, y la leo. Hasta que la clave sea, ojo, igual, sea igual a 1234. Recordar que en las comparaciones se ponen dos iguales. Hasta que la clave sea igual a 1234. Repito hasta que sea 1234. En el momento que sea 1234 ya no lo repito más. ¿Vale? Si hubiese puesto repetir mientras que, pues entonces sí sería mientras que sea distinto de 1234, tengo que repetir. ¿Vale? Esa es la diferencia. Bueno, pues repetir, deme una contraseña y leo clave. Hasta que la clave sea eso. Vamos a probarlo. Pues en este caso, deme una contraseña. ¿Veis? Aquí primero se hacen estas acciones. Deme la contraseña, pongo el 12, vuelve a entrar porque el 12 no es igual a como clave. No es 1234, pues vuelve a repetirse. El 15, deme una contraseña. El 16, deme una contraseña. 1234, ok, contraseña correcta. Puede continuar. ¿De acuerdo? Entonces, así sería con el bucle mientras y con el bucle, en este caso, repetir. El bucle repetir. ¿Vale? Entonces, digamos, para que quede claro, que tenemos el bucle para, que lo que hace es repetir un número de veces concretas. Después tenemos un bucle repetir. El bucle repetir hasta o repetir mientras, lo que hace es repetir desde 1 a infinitas veces. Primero se hacen las acciones y luego se compara. Y por último tenemos el mientras, que el mientras lo que hace es primero mira la condición y luego hace las acciones. Si se cumplen, iría desde 0 a infinitas veces. Esto desde 1 a infinitas veces y esto un número concreto de veces. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos ahí, que no quiero que el vídeo sea muy largo tampoco. Y ahí tenéis las estructuras repetitivas haciéndolo en pseudocódigo. Vosotros lo podéis hacer a mano, es decir, hacerlo directamente en la libreta, escribiendo el proceso normal, el ejercicio que os voy a poner. ¿Vale? Pero también os voy a dejar el PSIN, el programita PSIN y unos vídeos explicándolo para que veáis cómo se utiliza y cómo se instala este programita, que es muy sencillo de instalar y muy facilito de utilizar, y podemos utilizarlo pues para eso, para sin utilizar ningún lenguaje de programación, pues podemos tener ese pseudocódigo, incluso probarlo o ver si tenemos algún error o ponerlo directamente en diagrama de flujo de datos cuando lo tengamos bien, que ahora está mal. ¿De acuerdo? Venga, pues lo dejamos ahí. Gracias. Nos vemos.